Hola Ani, ¿cómo estás? Hola Fede, todo tranquilo por acá, es tu frase favorita. Totalmente. Hoy les voy a mostrar algo que no es tan fácil de encontrar en internet y es una clase real de español completa. Esto te va a servir si sos estudiante de idiomas o si querés ser profesor de idiomas para ver la diferencia entre una práctica de conversación con un hablante nativo cualquiera y una clase planificada por un profesor profesional. Bueno, Ani, tengo acá un cofre. ¿Eso es un cofre o una caja en ese Bueno, caso? esto es un cofre, ¿no? Como un cofre de los piratas donde tienen su tesoro, ¿sí? Tienes una forma de caja. Más poético. Es más poético, es más poético. Y adentro del cofre hay un objeto, hay algo que vos tenés que averiguar qué es. Y me vas a hacer preguntas cerradas para averiguar qué es. Es decir, me podés preguntar, por ejemplo, ¿es de madera? Pero no me podés preguntar de qué material es. ¿Sí? Yo voy a responder sí o no, Vale. cuando quieras. Uh, una pregunta difícil. Vale, empezamos. ¿Hay algo artístico? No, no es algo artístico. ¿Es algo que la gente usa todo el tiempo? Sí. ¿Llaves? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Bien, sí, porque la última vez cuando jugamos ese juego Sí. fu- era muy difícil y Mm, con muchísimas preguntas y sí. y yo quería decir, eso es llaves, 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 pero nunca fue llaves. Y hoy, por fin. Lo que estamos viendo es la entrada en calor. Annie vive en Nueva York, así que habla inglés todo el día o usa el ucraniano con su familia o su entrenador o su nutricionista. Necesitamos conectarla con el español de una forma distendida en estos primeros minutos. Bueno, fue muy rápido, así que te voy a preguntar, ¿cómo pensás que se relaciona esto con la clase de hoy? Si hoy tenemos un personaje, el personaje de hoy se llama Ramón, Ramón tiene un problema y está relacionado con esto. ¿Cómo crees que se relaciona? Ramón tiene problemas con llaves, no tiene llave, um, Está deja llaves relacionado. adentro su apartamento. No, no está dentro de su departamento. Perdió sus llaves, perdí sus No. llaves. Mm. Ah, no tiene llaves para abrir, ¿cómo se dice esa caja? En hoteles normalmente, donde la gente ah, deja dinero, pasaporte, documentos importantes. Ah, la caja fuerte. La caja fuerte, eso Ujú. No, no es para abrir la caja fuerte, no. no es para abrir la caja fuerte. Madre mía, es difícil. Am, llaves para... Está Quizás relacionado indirectamente, ¿eh? No directamente con de llave. su corazón, no sé, ¿Cómo? abrir su corazón, ¿no? Abrir tu corazón, me gustó ese sentido metafórico, pero no, no está relacionado con eso, no es tan metafórico, no No es es tan tan metafórico. metafórico, pero no es tan realístico también. No es Mm, tan literal como el problema es simplemente una llave, pero una llave podría quizás solucionar su problema de alguna forma. mira, pero no necesariamente. Ok, que podría. Ok, quizás es llaves de su coche, porque coches ahora no necesitan llaves, pero a veces necesitan Ah, llaves, ¿no? no es eso, no, no, no. No es. No puede usar su coche ahora. Ok, ok, llaves. Ok, ¿eso es algo para trabajo? No, no está trabajando ahora Ramón. No está trabajando No está ahora, Ramón. trabajando, no puede usar su coche, no Entonces, tiene caja fuerte, no está en un ¿en, hotel, no puede ir a un hotel tampoco. en su casa o No no? está en su casa, no puede ir a su casa ahora.
¿En la calle? ¿En una calle? No, tampoco puede ir a la calle. ¿En el parque? No sé. No, no es que, no, 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 no. Podría ser que vive en un parque porque no tiene casa, algo así, pero no, no ese es el problema. No, no es eso, Ok, eso es bien para Ramón, que no vive en el parque, que tiene casa. Sí, pero igual tiene un problema porque tiene una casa, pero no puede ir. Ok, el nivel de ese problema es muy seria. Es serio, Sí, sí. es serio. Es un problema serio. Quizás Ramón quiere robar una casa. ¿Algún... Oh, él es ladrón, ladrón, ¿no? por ahí ¿Sí? está el problema, sí. Puede ser, no sabemos, pero ¿En el cárcel? ¿Y no tiene llaves? está en la cárcel, está en la ¿En cárcel, serio? Ramón. Sí. Ok, Ramón es un elemento criminal en nuestra historia. Bueno, en realidad no sabemos si Ramón es culpable o inocente todavía. En algún momento de la clase, si vos podés darte cuenta si es culpable o inocente, me decís, Fede, yo ya sé, es culpable o es inocente. ¿Sí? Vamos a tratar de averiguar eso en la clase. Ok, Pero está preso, eso sabemos que está preso. ¿Eh? Puede ser que sea inocente o culpable, pero está preso, está en la cárcel. vale. Ya generamos interés. Annie está metida en una historia. Hay un cofre, una llave, un personaje que quiere escapar de la cárcel, el enigma de si es culpable o es inocente. Yo como profesor tengo cosas mucho más aburridas y complejas en la cabeza. Mi objetivo comunicativo para hoy es que Annie al final de la hora pueda conversar libremente sobre situaciones hipotéticas y reales. Pero para esa función tengo un objetivo gramatical, que es aprender a usar oraciones condicionales del tipo 2. Para esto tiene que poder conjugar el imperfecto del subjuntivo. Un ejemplo para que se entienda sería, si me suscribiera al canal, no me perdería ningún video nuevo. Vamos entonces primero a ver un poco de vocabulario que vamos a necesitar para la clase de hoy. Te voy a compartir mi pantalla Ah, vocabulario que necesitas para estar en la para cárcel. estar en la cárcel. ¿Sí? Ojalá nunca necesites este vocabulario, Ani. Pero la vida es muy con muchísimas cosas y quizás algún día, espero que no, pero Ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, lo que tenemos acá en esta foto son barrotes. barrotes, barrotes. Barrotes, ¿sí? Em, el siguiente es un verbo y es el verbo cavar. Grabar, Cavar. Cavar. cavar, ¿Sí? cavar, Cavar es sacar tierra para hacer un pozo, ¿sí? Eso es cavar, cavar, ok. ¿sí? Entonces tenemos la primera, ¿te acordás? Barritos, barritos. Barrotes. Barrotes, Barrotes. barrotes, barrotes. Barrotes y Ah, cavar. car- cabrar, cabrar, Cavar. Cavar. cavar, cavar, Cavar. Cavar. cavar, cavar. Entonces, Barrotes, ¿sí? cavar, Muy barrotes. bien. ¿Sabés qué son? Cucharía, Cucharas. Sí, son cucharas. Distintos tipos de cuchara. cucharas, ok. ¿Sí? Barrotes, Muy los barrotes. bien. Cavar, Sí. y cucharas. Bien. Perfecto. Cumplir condena. Cumplir condena. Cumplir condena. Lo que estamos viendo es un drill de vocabulario. Annie ya sabe cómo funciona. Está prohibido tomar notas, hay que escuchar, repetir, memorizar. Sumamos palabras nuevas y vamos para atrás y adelante. ¿Estas son? Cucharas. Sí. Y. Cumplir condena. Muy bien. Barrotes. Sí. Cavar. Sí. Cucharas. Muy bien.
Cumplir. ¿Qué es la Condena. Cumplir condena? condena. Condena, condena, Bien, bien, bien. condena. Ajá. Cumplir condena. Bien, acá tenemos el verbo fugarse. Fugarse, como escape, ¿sí? Claro, existe también el verbo escaparse. ¿Y qué es la diferencia? No hay mucha Fugar. diferencia. No, funcionan Ajá. como sinónimos. En este caso vamos a aprender fugarse, que es un poquito más, menos transparente si hablas inglés. Escaparse es muy parecido, pero fugarse, Fugarse, vale, fugarse. fugarse. Bien, A cumplir condena. muy bien, Fugarse. bien, Cucharas. sí, Fugarse. muy bien, perfecto. Esta es una lima. Lima es una cosita para manicura. Lima puede ser para manicura o puede Ajá. ser una herramienta de trabajo, Ah, ok. ¿sí? Como vemos acá. Además de ser la capital de Perú, Lima, y además de ser algo parecido a un limón. Ajá, ok. Eso es fácil de recordar. Es fácil Lima, de ok. recordar. Entonces, la lima es una herramienta que, por ejemplo, puede servir para limar barrotes. Ah, limar. Ajá, ok. Ujú, ujú. Vale. Entonces, Barrot. tenemos Ah, barrotes, cavar. sí, Cucharas. muy bien, Cumplir condena. sí, Condena. cumplir condena, Fugarse. muy bien, Lima. excelente. Penal, Penal. ¿Qué es penal, penal? ¿sí? Un penal es otro nombre que podemos darle a una cárcel. Ajá, Un ok. penal. Un penal. Bien, la palabra cárcel ya la conoces, vamos a sumar la palabra penal. Vale. Bien, ¿y esta es una? Lima. Muy bien, ¿y? Penal. Un penal. Penal, muy bien. ¿Qué está pasando acá? Corrupción. ¿Eh? Corrupción. Bien, está relacionado con la corrupción. La palabra es soborno. Soborno es cuando una persona ofrece dinero para algo, pero no es legal, legalmente, no es dentro de ley, ¿sí? Totalmente. Eso es un soborno. Soborno, ¿Sí? soborno, Está muy relacionado con la corrupción. Perfecto. soborno. Soborno. El vocabulario que estamos viendo es el necesario para la clase que vamos a hacer. No importa si son verbos, sustantivos, adjetivos, las vamos a necesitar y son palabras que es muy probable que ella no conozca. Oh, ¿Sabés qué es creepy. esto? Sí, es un lugar para los trenes, ¿sí? Sí, 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 puede ser. Tonel, tonel, ¿no? Tonel. ¿Cómo? ¿Un? Tunnel, túnel, no sé qué es la palabra en español. Sí, Túnel, un túnel. Un túnel. un túnel, un túnel, un Un túnel. túnel. Muy bien, un túnel. Bien, ¿y esto es un Soborno, soborno y túnel, un túnel, túnel? Perfecto, túnel. túnel, túnel, Muro, muro. Ujú. muro. ¿Sí? Una pared, en general una pared muy grande, muy ancha o muy alta. ¿Sí? Es un muro. Vale, esa palabra muro se usa, por ejemplo, en el tiempo antiguo para describir un castillo que tenía muros grandes, ¿sí? ¿Eso es uso correcto? Sí, a veces los castillos tenían muros grandes, pero también hay otra palabra que es muralla. ¿Sí? Por Ajá. ejemplo, una de las maravillas del mundo es la Gran Muralla China. Ah, sí, ok, ok. ¿Sí? Es muy parecida a la palabra muro y es muy parecido a un muro, ¿sí? Pero una muralla es de protección para las ciudades antiguas, etc. ¿Sí? Vale. Pero esto es un muro, ¿sí? Es muy parecido a una pared. Bien. Ujú. Bueno, ¿y esto es un?
Túnel. Un túnel. Bien, Barotes, los muy barotes. bien. Acabar, Sí, cucharas. sí. Cumplir, ah, cordero, no, cordena, cordena. Condena. Condena, Condena. cumplir condena, cumplir Bien, condena. cumplir condena. Este hombre está condenado, ¿sí? El Condenar, juez lo condenó a estar en la cárcel 10 años, por ejemplo. cumplir condena. Ujú. Fugarse, Ujú, Lima, sí, un penal, bien, soborno, perfecto. túnel, Sí, murra, un mura, muro, un muro, un muro, ujú. muro. Más Muy bien. bien, perfecto. Después de aprender las palabras, ahora sí vamos a escribirlas y a usarlas un poquito en contexto. Va o no, eso es Ujú. ruso. Lo siento, yo tengo todos mis idiomas aquí. Vale. Barrotes, barrotes, Sí, perfecto. cavar. Sí. Bueno, cavar. Fíjate, tenés B larga ahí. Fíjate Ah, las opciones de las letras arriba. aquí, ¿no? Sí. Va Ah, con B corta. Acordate que suenan exactamente igual en español, ¿sí? sí, sí, sí. Y en inglés, por ejemplo, esa letra es siempre V. Claro. Y a veces es un poco difícil. Vale. Sí, 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 sí. Ah, mm, cuchara. Ujú, Cuchara. muy bien. Vale. Cumplir. Condena. Sí. Muy bien. Condena. Cumplir condena. Fugarse Ujú, a Lima. sí. Penal. Ujú, Eso. Soborno. Sobor. muy bien. Saborno, sí, No, saborno. no, está bien, estaba bien. Soborno. Hay una letra Ah, porque, bien, bien, porque había puesto el verbo, sobornar. Sobornar Ok, es ok. el verbo, ¿sí? Sobornar a alguien. Si no, el sustantivo es un soborno. Sobornar, vale, yo Ujú, voy a recordarlo aquí. Vale. Túnel, ujú, muy bien, ah, muro. muy bien. Ajá. Perfecto. Fíjate, acá tenés 4 columnas y hay varias palabras fuera de las columnas. Quiero que pongas cada una en la columna donde pensás que está más relacionada esa palabra. Ujú. Ok. Huir, fugarse, sí. Sí, perfecto. Fugarse, eso. Coima, ¿qué es eso? No, no lo conozco. Bien. Coima es sinónimo de soborno. Ajá, vale. Soborno y coima, la misma Ujú. cosa. Ah, cárcel y barotes, supongo que es Hay una más unir. relacionada todavía. Penal, Sí, sí. bien, porque es casi un sinónimo, ¿sí? Sí. Y rejas, ¿qué es rejas? Rejas es algo conectado con barrotes, ¿sí? Sí, exactamente. Exactamente. Un conjunto de barrotes forman una reja. En una ventana, si vivo en una ciudad y es un poco peligrosa, puedo tener rejas en las ventanas. Sí. Ajá, ok. Peni- penitenciaría, madre mía. Sí, Ah, penitenciaría, ¿sí? Ahí le falta una algo tilde ahí. ¿Mm? parecido.
penal, ¿no? Sí, bien, es como un penal o una cárcel. Pero es más formal o cuando usamos Sí, esa, sí, puede ser un poquito más formal. Sí, la menos formal es cárcel, seguramente, ¿sí? la menos formal es cárcel, vale. Prisión, eso es Ujú, la misma. exacto. Corrupción, eso es conectado con coima y soborno. Exactamente, es lo que habías dicho vos al principio. Corrupto es lo mismo grupo, Sí, vale. Escaparse, eso es lo mismo que fugarse y huir. perfecto. ¿Hay palabra huirse o solo huir? No, huirse, no. Huir no es pronominal, fugarse y escaparse, sí, aunque significan prácticamente lo mismo. Ok. Vale, eso hay más. Ah, hay más. Bien, acá tenemos grupitos de 3 palabras y en cada grupo hay dos que están muy relacionadas y una que está menos relacionada. Vos me decís, puede ser por cualquier motivo, ¿cuál pensás que es la palabra que está menos relacionada a su grupo? Ujú. Túnel, muro, Sí. túnel y pared. Túnel no es muy relacionado. Ujú. Lima, herramienta y guardia. ¿Qué es herramienta? Una herramienta puede ser, por ejemplo, un martillo, Ajá. ¿sí? Puede ser un destornillador. Ajá, ok. En ese caso, en ese grupo, guardia no es relación. Exactamente. Eso. Cubiertos, condena, cuchara. Condena. Bien, bien. Cubiertos es una palabra general que usamos cuando comemos para el conjunto del cuchillo, el tenedor, la cuchara, todo eso son cubiertos. Todo en general, sí, todos son cubiertos. Ajá. Ok. Abogado, barotes, rejas. Abogado, desafortunadamente, no es más útil. Bien. No, es útil en cárcel, pero no la etapa de barotes de rejas. Un poco más antes. Sí. Sí, Vale. sí, sí. Corrupto, honesto, molesto. Honesto. ¿Sí? No. Molesto, eso es annoying. ¿Sí? Sí, Mm, honesto es una persona que dice la verdad todo el tiempo. bien, bien. Se supone que honesto no es parte de esa grupo, ¿no? Honesto está relacionado con corrupto porque son antónimos, ¿sí? Ah, Significan lo opuesto. ok, ok, ¿Sí? como La podés Antonio. relacionar de la forma que vos quieras, ¿sí? Vale, y Entonces, corrupto molesto y no honesto es. son como cosas opuestas. Ajá, vale. Cavar, cazar y rozo. Pozo. Cazar, pozo, pozo. Eh, Bien, cazar. Bien, perfecto. Cazar no tiene que ver. Eso es casa de animal. Exactamente, matar animales, exacto. Eso. ¿Y qué es pozo? Bien, un pozo, cuando nosotros cavamos, sacamos tierra. Ah, ok, ok, ok. Un instrumento que ayuda a cavar, ¿sí? No, no, es lo que queda en la tierra. Es como un agujero en la tierra. Eso es un pozo. Vale. ¿Sí? Entonces, Un voy a cavar resultado, un pozo, quiere decir que resultado de cavar, después de cavar, sí. es lo que queda, es el resultado. Claro, 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 un pozo. Ok, usa el vocabulario en contexto. Ujú, Uy, no puedo comer sopa con un tenedor, necesito una cuchara. perfecto. Ujú. Tuvieron que un pozo para extraer agua. Cavar, ¿sí? Ujú, muy bien.
cavar un foso para extraer agua. Un grupo de presos de alta peligrosidad, intentaron huirse, no, huirse, Bien, fu- fugarse del cárcel o penal. A ver, ¿cuál puede ser? ¿Cárcel o penal? Penal, quizás penal porque es más formal, ¿sí? No solamente por eso, que No, acordate que es la cárcel, ¿sí? la Y cárcel. el penal. Entonces acá necesitamos masculino, así que está muy bien. Jugarse del Ah, penal. penal, vale, el grupo de... Ok. Am, sí, ok, aquí yo veo eso. Las celdas de esa prisión tienen en las ventanas barrotes. Bien, Ah, para trabajar con metales necesitas una y otras herramientas. Para trabajar con metales necesitas una... ¿Qué, qué necesitamos? Una lima, no sé si. ujú, Lima, sí. sí, Lima y otras herramientas. Alemania estuvo dividida mucho tiempo por el muro de Berlín. bien. Muro. Con una R, sí. Sí, con una sola. Muro, muro. Ujú. Estoy pasando un tiempo difícil, pero yo veo la luz al final del túnel. Exacto. Esto es una frase hecha, ¿no? Universal, muy universal en todas Sí, las idiomas, sí. Intento a un policía para no ir preso. Am, soportar, sí. ¿Cómo es? Sobor. ok, ok, ¿dónde está? Sobornar, Bien, sobornar a un bien. policía para no ir preso. Ok. Ujú. Yo tengo una pregunta si esa idea tenía un éxito. No sabemos, sabemos que intentó, por lo menos. Fue declarado culpable y ahora tiene que cumplir ah, condena. Sí, Bien, perfecto. cumplir Cumplir condena. condena. Bien. Ajá. Cosita, Ani, más de ortografía. La palabra túnel lleva tilde en la exacto, ¿sí? Porque en general las palabras graves no llevan túnel, no llevan tilde, las palabras graves, o sea, las que están acentuadas en la anteúltima sílaba. Pero esta termina en L, ¿sí? Y eso se cumple solamente con las que terminan en N, S o vocal. Los tildes Problemas son, los tildes son difíciles a veces, pero sí, muchas son gracias. difíciles para, para los hablantes nativos también, hay muchas reglas, la gente la usa como quiere, así que no te preocupes mucho de eso. Ok. Gracias. Bien, bueno, vamos entonces a ver la historia un poco de qué pasa con nuestro personaje de hoy. Nuestro personaje de hoy, te dije, se llamaba Ramón. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con Ramón? ¿Qué pasa con Ramón? Espero que Ramón no es culpable. Todavía no sabemos, todavía no sabemos. Lo único que te puedo decir es que Ramón se quiere escapar, ¿sí? Quiere fugarse de la cárcel. Ajá. Ramón se quiere escapar. ¿Vale? Ujú. Quiere fugarse de la cárcel, pero no puede. No puede. Es muy difícil la situación, está preso y no se puede escapar. Entonces, Ramón va a imaginar algunas cosas y lo que él piensa es, si estuviera en buen estado,
saltaría el muro del penal. Si estuviera en buen estado, saltaría el muro del penal. Si estuvieron bien estado, am, saldar el muro del penal. Bien, si estuviera en buen estado, Si estuviera en bien estado, en saldaría buen estado, buen. sí, Si estuviera en buen estado, sí, saldaría el muro del penal. bien, perfecto, perfecto. ¿Está en buen estado, Ramón, te parece, Ani? No, No. tiene diferente imagen de su propio cuerpo en su cabeza que en realidad. Bien, bien. Yo creo que él sabe que no tiene ese estado físico, bueno, por eso piensa, si estuviera en buen estado, saltaría Ah, al muro, ¿sí? Pero bueno, no puede. Eh, si tuviera dinero, sobornaría al guardia. Si tuviera dinero, sobornaría al guardia. En esta parte es donde va a aprender oraciones de muestra con la estructura que quiero trabajar. Las va a memorizar como modelo, pero es importante que ella entienda qué está diciendo. Ahora, ¿cómo sabemos si realmente entiende? Bueno, un novato preguntaría, ¿entendés qué significa esto? El problema es que los estudiantes pueden decirte que sí, que entienden por diferentes motivos. Por ejemplo, porque piensan que están entendiendo cuando en realidad están interpretando mal. Un buen profe debería chequear haciendo preguntas que solo se pueden responder si se entiende realmente el significado. si tuviera dinero, sobornaría al guardia. Bien. ¿Puede sobornar al guardia ahora? No, No, ¿por qué no? porque no tiene dinero ahora. Exactamente, pero se imagina, si tuviera dinero, sobornaría al guardia, ¿sí? Ah, No es la realidad, pero bueno. Entonces, lo primero que dice es, si, si estuviera en buen estado, saltaría ah, el muro del penal. perfecto, Si tuviera dinero, ah, sobornaría el guardia. perfecto, Dani. Si dejaran la reja abierta, si dejaran la reja abierta, Si dejaran ah, las rejas abiertas, sí, sí, si dejaran las rejas abiertas, huiría por la noche. si dejaron las rejas abiertas, huiría por la noche. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, si, Si estuviera, no, sí, si si estuviera, estuviera en ah, buen estado, saltaría el muro del penal. perfecto. Tuviera dinero, sobornaría el guardia. Muy bien, Si dejaron las rejas abiertas, huiría por la noche. ¿Sí? bien. Si dejaran las Si rejas abiertas, dejaran, si dejaran, si ajá, si dejaran las dejaran, rejas abiertas, huiría por la noche. ajá, si Bien, dejaran las rejas abiertas, huiría por la noche, ¿vale? bien. Pero no, siempre está cerrada la reja. Si fuera más joven, esperaría a cumplir la condena. Si fuera más joven, esperaría a cumplir la condena. Si fuera más joven, esperaría a cumplir la condena Sí, o esperaría a cumplir la condena. a cumplir la condena. Bien, 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 bien. Si estuviera en buen estado, saltaría el muro del penal. Ujú. Si tuviera dinero,
soportaría el, Sobornaría. sobornaría, Muy sobornaría el guardia. bien, Si dejaran las rejas abiertas, huiría por la noche. muy bien. Si fuera más joven, esperaría a cumplir su condena. Ajá, bien, bien, bien. Si creyera en Dios, rezaría todos los días. Si Si creyeron, creyera, si creyera en Dios, ay, ¿qué es la otra palabra? rezaría todos los días. Rezar es to pray, ¿sí? Sí, rezar. Rezaría todos los días. Bien. ¿Es religioso Ramón entonces? No. No, 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 no es religioso. No reza porque no cree en nada, pero si creyera en Dios, rezaría todos los días. ¿Sí? Ajá. Muy bien, vamos al principio. Si estuviera en buen estado, saltaría el muro del penal. Muy bien. Si tuviera dinero, am, sobor- soportaría, Sobornaría. Ujú, sobornaría el guardia. Si tuviera ujú. dinero, sobornaría el guardia. Muy bien. Si dejaran las rejas abiertas, hubiera por la noche. Ah, Huiría por la noche. muy bien. La noche. Si fuera más joven, esperaría a cumplir su condena. Ujú. Si creyera en Dios, creyera Sí, en si Dios, creyera en Dios. ah, rezaría, Muy bien. rezaría todos los días. Todos los. Perfecto. Una más, última. Ok. Si pudiera volar, me escaparía volando. Si pudiera volar, escaparía volante. ¿Sí? Bien, perfecto. Esta es toda la situación, Ani. Vamos a repasarla una última vez desde el principio y después vamos a escribir, ¿sí? De principio y perfecto. Ok. Bien, Si estuviera en buen estado, saltaría el muro del penal. bien. Si tuviera dinero, sobornaría el guardia. Ajá, Si dejaran las rejas abiertas, huiría por la noche. muy bien. Si fuera más joven, esperaría a cumplir su condena. Ujú. Si creía en Dios, ah, Si rez- creyera, si creyera en Dios, rezaría todo el tiempo. muy bien. Ah, si pudiera volar, escaparía volante. Muy bien. Escaparía volando. Sí. Sí. Bueno, perfecto. Eso es todo lo que Ramón haría. Y no Ah, puede. hay mucho trabajo para mi cerebro. Sí, 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 me imagino que vos querías descansar, pero vas a descansar físicamente, pero el cerebro va a funcionar mucho. Siempre, siempre. Por eso yo necesito carbohidratos después de la clase. Totalmente. El cerebro funciona con glucosa, ¿verdad? Necesita generar glucosa, Azúcares, cosas, azúcares sí. para el cerebro. Ahí estamos, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a escribir entonces. Están todas las palabras, pero desordenadas. Sí, si estuviera en buen salud, en buen estado, Ujú. saltaría
el muro del penal. Perfecto. Si tuviera dinero, sobornaría, Ujú, ah, al guardia. ujú. Uy, al guardia. Eso. Si dejaran la reja abierta, Ujú. jugaría por la noche. Bien, acá cambiamos, en vez de decir huiría, es fugaría. Entonces necesitamos el pronombre, ¿sí? Porque es fugarse. Ah, Y esto te lo cambié yo ahora. A ver. jugaría por la Bien, noche. me fugaría por la noche. Perfecto. Vale. Si fuera más, más joven, Ujú. eso es con tilde, pero yo no sé dónde está Ah, tilde en bueno, no palabra. importa, no importa. Si fuera Eh, más joven, existe la palabra más sin tilde, pero casi no se usa, ¿sí? Significa ajá. pero. Ok, ok. Esperaría, ah, esperaría que ah, a cumplir Sí, la condena, perfecto. ¿no? Si creyera en Dios, Ujú, rezaría todos los días. ujú. Rezaría todos los días. ¿Todos los? Hoy. Ahí está, todos Bien. los días. Muy bien. Si pudiera volar, Ujú. escaparía, escaparía volando. Bien. Qué romántico. Esa es la más romántica, ¿no? Es más romántica que saltar el muro así de la... No, 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 no tan romántico que saltar. Bien, entonces, en estas oraciones, Dani, tenemos, vamos a llamarlo una condición y una consecuencia. Vamos a llamarlo así, ¿no? Es decir, si se cumple la condición, pasaría esa consecuencia, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a bajar un poquito más, Ujú, un poquito sí, sí, más, sí. ¿sí? Y vamos a resaltar las oraciones correctas más abajo. Ujú. Ahí está. Fíjate que dice, los verbos de consecuencia están en modo. ¿Cuál es la correcta? ¿Indicativo, imperativo, condicional o subjuntivo? Contigo. ¿Los de la consecuencia, los de la segunda parte? No, 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 en condicional. El Condicional. primero. Bien, condicional. Vale, ujú. Y los de la condición están en Subjuntivo. subjuntivo, exactamente. Ujú. Bien. La condición es, hay cuatro opciones. ¿Cuál pensás que es la correcta? Ajá. Real se cumple siempre. Mm, muy probable. Irreal o poco probable, referida al pasado. Irreal o poco probable, Exactamente. Muy bien. irreal o poco probable. Bien. Bueno, fíjate que acá el uso del subjuntivo que tenemos es del imperfecto del subjuntivo, si no es el presente del subjuntivo, sino que es del imperfecto. Vamos a ver un poquito cómo es la conjugación. ¿Cuál es el infinitivo de cada verbo? ¿Estuviera? ¿Qué verbo es? Estar, Está. sí. Estar, tener, Sí, ser, sí. creer, Creer, exacto.
Creer no es tan irregular, ¿no? Mm, Un poco, pero no mucho. sí, Y pudiera poder. exacto. Esto que me decís de las irregularidades es interesante porque está relacionado a las irregularidades de otro tiempo verbal, que no es el subjuntivo. Y es importante entender esa conexión porque es más fácil pensar después cómo son las conjugaciones, porque los irregulares son los mismos. Pensá en eso entonces, ¿a qué persona se parece esta conjugación? Tuviera, estuviera, creyera. No Mm, es exactamente igual, pero se parece mucho a qué tiempo verbal. oh, qué tiempo, qué Por ejemplo, tiempo. yo puedo empezar con estuviera y completar con otra cosa y se forma otro tiempo que ya lo conocemos, que ya lo usamos. Ah, no, no, no indefinido, no, no, Sí, sí, indefinido. bien, indefinido, indefinido. ¿Y qué persona del indefinido? La tercera, primera y tercera persona, sí. Ah, fíjate cuando decimos, vamos a pensar vamos a agarrar las raíces de estos verbos, ¿no? Fíjate, estuviera, es el imperfecto del subjuntivo, pero nosotros ya conocemos estuvieron. Ellos estuvieron, ¿sí? Sí. Ah, singular, singular, sí, la persona es singular, todo en Plural, singular. ¿sí? Ellos estuvieron, ellos. Sí, eso es plural, pero Claro. estuviera singular. Exacto, exactamente. Exactamente. Y fíjate que las irregularidades son las mismas. Entonces, si vos necesitas pensar cómo conjugar el imperfecto del subjuntivo, podés pensar en ellos en indefinido. ¿Sí? Si vos te acordás, por ejemplo, decir creyeron, ellos creyeron, entonces si yo creyera en Dios, ¿sí? Es la Ajá, ok, misma irregularidad siempre. la misma realidad. Sí. Em, entonces, cualquier verbo que vos pienses va a tener esa misma irregularidad. Por ejemplo, el verbo ser. Es decir, ¿cómo conjugo ser en imperfecto del subjuntivo? Bueno, ellos fueron. Ajá. Entonces, si yo fuera, ahí ya tenés la conjugación. Vamos a tratar de armar la regla. Ahí en ese cuadrito dice, para formar la persona del pretérito imperfecto del subjuntivo, a ver cuál vas a marcar de las opciones esas para formar la regla correcta. Podés resaltarla en un color. Si querés. Para formar ah, primera Sí, persona. para formar la primera persona. Ujú. De singular. Sí, muy bien. Singular. Ajá. Del pretérito imperfecto del subjuntivo tomamos la tercera persona, Sí, plural, exacto. de pretérito indefinido. Im- Exacto. Indefinido. Indefinido, sí. Ujú. Uy, indefinido. Y reemplazamos la terminación a ra, ¿no? Bien, Termina. pensá cómo sería la terminación. Por ejemplo, ellos estuvieron. Y eso lo reemplazamos. Ese Oh, on lo reemplazamos por bien. no. O por Eso, la sí. directamente. La, ¿no? Estuviera, La, estuviera. la, Ah, perfecto. eso. Perdón. Solamente A. Fíjate que si estuviera on, estuviera Depende de. A. Ok. ¿Sí? Creyer on, creyer a. ¿Sí? Simplemente esa terminación la reemplazamos y ya Ajá. tenemos la Bien, conjugación. madre mía. Sí, yo sé que el cerebro te está saliendo humo, El cerebro está trabajando, está trabajando. trabajando mucho y vamos a seguir trabajando mucho.
Te voy a Ajá. pasar otra hojita para practicar un poco esto con algunos ejemplos. Las prácticas tienen que ir de cerradas a abiertas. Una práctica cerrada es cuando solamente hay una respuesta correcta. Es una repetición del patrón que queremos aprender. Después vamos haciendo prácticas cada vez más sueltas, más creativas, donde el estudiante usa lo que aprendió, pero de una forma cada vez más natural. En esta hojita tenemos más cosas que piensa Ramón sobre escapar de la cárcel. Ah, eso sí. Ajá. Ujú. Oh, madre mía. Ok, eso es interesante. Si tuviera un arma, uy, tuviera un arma, mataría al guardia. Ujú. Eso es una historia criminal. Ujú. Si, si encontrara una Bien. soga. ¿Qué es soga? Una soga es como una cuerda muy gruesa, como Ajá, un ok, hilo muy grueso. vale. Si encontrara una soga, bajaría por la Ujú. ventana a la calle. Bien. Si Sí. fuera extremadamente fuerte, rompería, eso es ambicioso, pero ok, Sí, sí, pero bueno, es irreal, es hipotético. rompería, Tipo Superman, ¿no? sí, sí, sí. Si estuviera Ujú. más saludable, esperaría Ujú. al verano a escapar. Ujú. Ujú. Si pudiera pagarlo, Bien. contrataría Ujú. un buen abogado. Ujú. Si fuera inocente, ok, no es inocente, vale. Ahí está, muy bien. Ya encontramos el misterio, ya revelamos el misterio. Si Es fuera, culpa. si fuera inocente, ganaría Ujú. el juicio. Ujú. ¿No? Si tuviera una cuchara, cavaría, cavaría un túnel. Es como en um, Show- ah, Shawshank Redemption, la película. Con Ah, un, es una película con what's his name? Morgan Freeman. ¿y cava un túnel? Sí, con cuchara. Ah, Pero necesitaba para eso, creo que 18 años, muchísimos años. wow, 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 wow. ¿Y logra fugarse? Sí, 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 pero no con cuchara, con algo pequeño y diferente, pero no cuchara, como tenedor o Ah, algo wow. muy parecido, pero no me acuerdo qué. Vale. Sí, ok, eso significa, conseguirá, ¿no? Pensá en ellos en pasado, ¿sí? Por ejemplo, ellos Consegara, ayer con- sí. consiguieron una lima. Entonces, Consiguiera. consiguieron. Esto era de un grupo de verbos como seguir o conseguir. No es, no. Consiguiera, ahí está. Bien. María, Que cambian esa vocal en la raíz. limaría los barotes. Bien. Si no tuviera Ujú. Bien. un bola atada en la pierna, saliría corriendo. Sal, no es saliría, es saldría.
Saldría, ¿por qué saldría? Saldría. Saldría. Bien. ¿Por qué saldría? Bueno, es una irregularidad. Para esto te puede ayudar a pensar en el futuro, ¿sí? El futuro simple. Por ejemplo, si yo digo, mañana saldré a correr, ¿sí? Ya sé que esto no es algo que usamos mucho en el español latinoamericano o rioplatense más que nada, pero si uso el futuro saldré a correr mañana, el condicional se conjuga parecido siempre al futuro, ¿sí? Ah, Saldría. saldría, ok. Una cosa interesante, Ani, acá es que todos estos verbos que conjugamos con esta terminación, consiguiera, tuviera, se pueden conjugar también con se al final, ¿sí? Por ejemplo, consiguiese o tuviese. Ajá, nunca escuchaba tuviese. Bueno, es menos frecuente, pero el sentido es exactamente el mismo, ¿sí? No cambia demasiado. Eh, Así que básicamente lo único que cambia son esas últimas palabras, ¿sí? Puedes decir entonces, si estuviese en buen estado, saltaría la pared del penal o saltaría el muro. Si Ajá, tuviese dinero, si dejasen la reja abierta, si fuese más joven, ¿sí? Todo eso también funciona de la misma manera. ajá, ok, ok. Nosotros Vale. estudiamos más esta forma, que es un poco más frecuente, pero se usa también en las distintas variedades la forma con S. ¿Sí? Así que podés escucharla por ahí también. Ajá. Vamos a hacer una práctica en cadenas. ¿Sí? ¿Cómo sería esto de practicar en cadena? Por ejemplo, yo te voy a decir una oración condicional Ujú. y vos tenés que encadenar, enganchar esa oración con otra. Y después voy a ir yo. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que digo, si tuviera plata, compraría un auto. Entonces Ajá. vos me decís, si comprara un auto, iría a la costa. Entonces Ajá, yo te ok, como respondo, ¿sí? continuación de la historia, ok. Exacto. Entonces digo, si fuera a la costa, me bañaría en el mar. Exacto. Vamos haciendo eso. Voy a empezar primero con una frase y vos vas a continuarla, ¿sí? Si pudiera ser cualquier animal, sería un pájaro. Ah, si fuera un pájaro, volaría al África. ¡Wow! Si volara al África, conocería muchos animales. Ah, si, cono- si conociera muchos animales, pasaría más tiempo con elefantes. Ujú. Si pasara más tiempo con elefantes, comería mucho. Ajá. Si comiera mucho, engordaría mucho. Si engordara mucho, no podría volar. Si, si no podría volar, si no pudiera volar, nadaría, mm, nadaría como la orca. Ah, si nadara como la orca, si nadara como la orca, adelgazaría, bajaría de peso. Ajá, sí, bajaría de peso. ¿Sí? Así, bajara el peso. Bien, Bajara el peso, compraría nueva ropa. bien. Si comprara nueva ropa, estaría muy elegante. Si estuviera muy elegante, mm, ah, mm, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Ok, si estuviera muy elegante,
Ah, no sé. ¿Mm? Ok. Si estuviera muy elegante, ah, no, Sí. iría a ópera. Ajá, wow. Em, si fuera a la ópera, si fuera a la ópera, eh, sería muy feliz. Si fuera muy feliz, ah, compartiría mi felicidad con otros. Bien, me encantó esa frase. Si fuera muy feliz, compartiría mi felicidad con otros. Vamos a hacer como tarea lo siguiente. Como Ajá, tarea, te voy a dar dos frases, la primera y la última. ajá. O sea, si pudiera ser cualquier animal, sería un pájaro. Y la última es, si fuera muy feliz, compartiría mi felicidad con otros. Y tenés que tratar de reconstruir todas las oraciones en el medio. ¿Cómo llegamos de ser un pájaro a compartir la felicidad con todos? ¿Sí? Ok, ok. Eso lo dejamos de tarea, lo haces tranquila, lo pensás a ver si te acordás. Y si no te acordás todos los pasos, podés inventar otro camino para llegar a esa segunda oración. Ajá, ok. ¿Bien? Pero Yo, tenemos que empezar con una y terminar con la otra. yo tengo espacio para creatividad, ok. Totalmente, siempre hay un poquito de espacio para creatividad. Al final, cuando ya practicamos la estructura gramatical de forma cerrada o semiabierta, ahí podemos pasar a una conversación más libre, pero siempre hablando de situaciones hipotéticas, que es el objetivo de esta clase. Si estás aprendiendo español y querés que sea tu profesor privado, te dejo mis datos de contacto abajo, me consultás y te digo si estoy tomando nuevos estudiantes en ese momento o te anoto en una lista de espera. Si querés formarte como profe de español, te recomiendo el ático. Esto no es una mención pagada, es una recomendación sincera. Ahí están Hernán y Mili, que son eminencias en este campo y me enseñaron muchísimo. Los dejo con la práctica abierta y síganme en Instagram, que pronto vamos a hacer un vivo con Ani. La primera cosa que te voy a preguntar, Ani, es em, si pudieras viajar a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? Oh, si pudiera viajar a cualquier parte del mundo, iría a... mm, qué interesante, no sé. Inglaterra, ahora Inglaterra. ¿Ahora irías a Inglaterra? Ah, ¿y qué harías en Inglaterra si estuvieras ahora en Londres, por ejemplo? Oh, disfrutaría la comida, disfrutaría ese ambiente del teatro, de cultura, Hmm. cultura inglesa. Me gusta mucho Inglaterra porque en Inglaterra pasaron mis años más jóvenes y por eso yo siempre tengo una nostalgia Mm. a esos tiempos, sí. Ah, bien, bien, bien. Y si, Disfrutaría el teatro, West End. bien, 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 bien. ¿Y qué obra irías a ver si estuvieras en un teatro londinense? Am, Iría a alguna obra que Mm. está más popular ahora en Londres, porque Ah, depende, cada temporada es diferente y no sé ahora qué es más popular de otros. Sí. bien, bien. Y si ahora estuvieras en un restaurante británico, ¿qué pedirías? O pudiera, no, mm, pedir, pidieron, ¿cómo se dice? Pediría, Más, pediría. Ujú. pediría té inglés con un Ajá, poco de leche, ajá. Earl Grey.
Sí, y quizás, ¿cómo se dice esa cosa? Afternoon tea. Es un proceso con diferentes bocadillos pequeños, y con tortas pequeñas, pero yo no como azúcar, pero si comiera azúcar, Muy bien. comería mis, mis dulces favoritos de Inglaterra, por ejemplo, am, shortbread, cookie, ¿qué Mm, más? Tea cake, ah, am, coffee and walnut cake, sí. bien, bien. Y una curiosidad, ¿y si estuvieras en Argentina, en un restaurante argentino, qué pedirías? Uh, Pedía empanadas Ujú, diferentes, no sé, toda bien. una selección de, Toda una variedad de empanadas diferentes. Bien. por supuesto, milanesa. Milanesa. Bien, 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 ¿Y bien. tú? Si estuvieras en Ucrania, ah, ¿qué comerías? Sí, ¿Qué comería? Creo que comería, a ver si recuerdo el nombre. ¿Mantis? ¿Es el nombre? Romanti es un poco más de tatar, no es tan Ah, ucraniano, no es pero tan ucraniano. sí, sí, pero en ese lugar fue un mercado como ucraniano, pero no es tan ucraniano. Ah, bien. Entendí que era más ucraniano. Bueno, pero podría ser unos. em, a ver si me acuerdo los nombres. Vareniki, Vareniki, vareniki. Son como las empanaditas que parecen como como un. empanaditas, sí, 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 sí. sí, 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 sí. Sí, 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 algo de eso, sí, seguramente, algo bien, lo más tradicional posible. Ok, ok. Qué rico, qué rico. Me gustó mucho la comida. Eh, Bien, me alegra. bien. Ani, ¿y si pudieras viajar en el tiempo, a qué época viajarías? Viajaría al Roma antiguo. Ah, ¿Y y tú? aquí, yo creo que viajaría a la época de los dinosaurios. ¿Por qué? Es peligrosa. Seguramente que sí, es peligroso, pero me da mucha curiosidad. Me gustaría mucho poder ver cómo eran realmente las cosas en esa época. Ok. Desde chico que tengo esa curiosidad. ¿Vos viajarías así a la prehistoria o una época anterior al ser humano o no? No, 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 no. Al no. romanticismo, a la época del romanticismo. ¿Y en qué parte del mundo te gustaría estar en la época del romanticismo? Mm, en Roma, con, no sé, en el tiempo de César. De César. Ah, bien, bien, bien. Bueno, también puede ser una época un poco peligrosa, ¿no? Depende de dónde estés. Sí, es una época muy es depende de qué tipo de viaje en tiempo consideramos, porque, por ejemplo, si yo transformo en el tiempo, pero yo tengo ropa de romana antigua, es una cosa, pero como, como así es un poco problemático, especialmente de Inquisición, Mm, no sé, sí, claro. es peligroso, sí, es peligroso. Creo que en general eh, viajes en el tiempo son peligrosos, sí, pero no sé, creo que yo ah, prefería conocer alguna persona muy famosa del pasado, como César, como Ah, César. wow, wow. Si pudieras elegir cualquier personaje histórico, ¿te gustaría conocer a César?
¿César o Napoleón Bonaparte? Amo Napoleón. Ajá. Uno, Ujú. uno u otro, depende. Los dos Mm, son muy interesantes y los dos un poco parecidos, pero mm. sí, pero los ambos son genios militares, Ajá. definitivamente, en sus Ujú. tiempos. Claro, 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 claro. Imagínate que pudieras ver, presenciar un evento histórico, ¿sí? Ajá. Sin ningún peligro, ¿sí? Podés estar ahí y verlo, sos invisible, nadie te ve. ¿En qué momento histórico estarías? Mm, no sé. ¿Alguna batalla de Napoleón? ¿Alguna conversación que te gustaría escuchar o algo así? Qué interesante. No sé, muchísimas cosas en la historia son muy dramáticos Sí. y eso no me gusta. Mm, Y no ujú. sé, quizás no sé, en Francia, en un castillo con los bolas muy famosos de, ¿cómo se dice? Luis XIV, Ajá, 14. ajá, Luis Ese, XIV. Ujú. en su castillo con uno de sus eventos. Ujú, Sí, ujú. creo que, pero no sé. ¿Y tú? Ah, wow, qué difícil de saber esto, sí. Realmente, eh, no sé, qué difícil. A ver, en un momento histórico, quizás algún momento de la independencia, de las batallas de independencia de América, cuando peleaban contra los españoles. Son cosas que vemos mucho en la escuela. O, por ejemplo, cuando llegó Colón a América, ver ese momento. Sí, 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 sí. Y si pudieras cambiar alguna cosa en historia, ¿qué hiciera? ¿Qué Wow. haces? Ah, no sé, creo que no cambiaría nada por las dudas, porque el efecto nunca sabemos qué efecto puede haber, ¿no? Sí, eso Esta es la teoría verdad. del caos, quizás cambio algo en la historia y nunca nazco, no Sí, llego a nacer nunca. es la verdad, es la verdad. Qué interesante. Es toda una clase, otra clase con el Es la viaje. próxima clase, Ani, es la próxima clase porque después vamos a ver oraciones condicionales del tipo 3 y ahí vamos Ah, a ver cosas en sí. el pasado, ¿sí? Por ejemplo, si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿qué habría pasado? ¿Sí? Eso es otra construcción, eso es otra clase. Sí, no, Así eso. que lo vamos a discutir en el pasado. Y esto de la teoría del caos, ¿sí? Cambia una cosa y cambia todo. Sí, sí, es muy interesante, me gusta mucho ese tema, es como ciencia ficción, pero español, en el proceso de estudiar español, aprender español, un idioma. Totalmente, totalmente. Y fíjate, Ani, que estás hablando de cosas muy complejas, ¿sí? Porque esto de imaginarse una realidad paralela, una realidad que no existe, algo hipotético, es algo bastante complejo de hacer con el lenguaje, ¿sí? Una realidad de Salvador Dalí. Totalmente. Surrealismo. Puede ser. Surrealismo, vale, vale. Ok, Fede, muchas gracias por la clase. No, Disfruté. por favor, Ani, gracias a vos. Eh, y bueno, después te mando alguna la tareita, te escribo la tareita para hacer, para. Sí, 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 Marina, con Y nuestra historia surrealística, sí. totalmente, totalmente. Bueno, Ani, muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase. Sí, por favor, muchas gracias. Gracias Adiós. a vos. Chao, Ani. Adiós.